Pasa a ustedes, hermanos. Tomen su lugar, si son tan amables. Creo que la reflexión de esta tarde tiene mucho que ver o algo que ver con la escuela sabática que tuvimos y también con la reflexión de mi hermano David Chicharo Jr. de este mediodía, como ustedes lo van a escuchar si es que estuvieron en estos cultos. La reflexión le he titulado La pasión de Dios y por Dios. ¿Sí? La pasión de Dios y por Dios. ¿Sí? La semana pasada se habló de la pasión. Bueno, ya tenemos creo que 2 temas que se ha hablado de lo que es la pasión. Pero la semana pasada se habló de la pasión en un sentido, digámoslo, negativo, en base a ciertos textos bíblicos, donde se hablaba que había pasiones desordenadas, se ponían ejemplos, pasiones vergonzosas, pasiones pecaminosas. De todo eso se comentó la semana pasada, tomando en cuenta una definición de lo que es la pasión. Pero yo quiero tomar la pasión con una definición, digamos, de general, con una definición que encontré en las redes, que encontré en las enciclopedias, porque me pareció adecuado para lo que quiero yo en esta tarde transmitirles a ustedes. La pasión. ¿Qué es la pasión? Yo creo que todos hemos de alguna manera sentido la pasión por algo, ¿sí? Quizá desde que somos niños hemos tenido pasión hacia algunas cosas, probablemente hacia un juguete que nos emocionó, que nos desató sentimientos de pertenencia y de si no lo tengo, yo me siento mal. Entonces siento un anclaje, una pasión por eso que me gusta. Entonces, también hemos tenido probablemente experiencias de sentir una pasión por el deporte. Se ponía un ejemplo, creo que en algún tema, sobre el fútbol, cómo muestra la gente en este deporte, bueno, y en varios deportes su pasión. En esa pasión hay veces que se desatan los ánimos y bueno, genera conflictos entre los jugadores en los diferentes deportes, pero también ha habido personas que tienen pasión por el estudio, por la lectura, y esa pasión los lleva a ser buenos profesionistas. Hay personas que tienen una pasión por su profesión tienen una pasión enorme. Yo no tenía pasión por mi profesión, déjenme serles sinceros, porque yo nada más quería, como contador público, quería ser no contador público, quería ser un contador, ¿cómo se dice? Sí, que arrastra el lápiz, un contador, ¿cómo se dice, hermano Alex? Uno es contador público titulado y el otro es contador privado. Sí, porque es que bueno, estudio 1 año, 2 años como contador privado y entonces pues ya me caso porque pues en aquel tiempo, hace muchos años, pues yo tenía cierto interés, ¿sí? Dejé mi carrera artística y entonces tenía un interés y dije, estudio 2 años de contador privado, hacer cargos y abonos, ¿verdad, Alex? Nada más. Y pues ya con eso consigo un trabajito. Inclusive en aquel tiempo yo decía, consigo un trabajito en el gobierno, ¿sí? Porque en aquel tiempo había una frase que decía, si no trabajas en el gobierno estás perdido, ¿no? O sea, y había frases también que se decían, por ejemplo, que te mantenga el gobierno, ¿no? Así en aquel tiempo. Bueno, y entonces cambié de carrera para ser contador público cuando entré a la universidad. Yo nada más quería estudiar un semestre o 2 y dije, con 2 semestres hago mi guardadito y me caso, ¿no? Sí, pero ¿qué creen? Que encontré esa pasión por la contaduría pública. ¿Y saben cómo la encontré? Creo que alguna vez se los comenté, porque el maestro de contabilidad 1, contabilidad 1, contabilidad 2, es cuando uno empieza en esa carrera. El maestro era una persona que desde su presencia reflejaba profesionalismo
educación y su forma de hablar, ¿sí? Que cualquier palabra que uno, cuando contestaba las preguntas del maestro, no la utilizaba correctamente, el maestro se enojaba y nos decía, contador, usted va a ser un contador público, un profesionista, ¿y cómo puede decir esta palabra? Así nos hablaba, ¿sí? Pero dentro de todo eso, él nos dijo algo que fue lo que hizo que yo tuviera pasión, en ese sentido que la quiero utilizar, porque así la quiero utilizar en esta tarde. Pasión por la carrera. Cuando él dijo, muchos quieren estudiar medicina, porque con la medicina salvan la vida a una persona y luego a otra, y luego a otra. Pero ustedes, contadores públicos, así nos decía, no van a salvar la vida de una persona. Una decisión de ustedes va a salvar la vida de 100, 200, 300 personas, y que se me empiezan a abrir los ojos así, ¿no? ¿Cómo? Y él decía, si ustedes llegan a un puesto ejecutivo en una empresa y toman una decisión incorrecta, van a mandar a la calle a los trabajadores. Y quién sabe si no pueden encontrar trabajo, les pueden echar la vida a perder. Entonces, ustedes tienen eso en sus manos. Y dije, wow, esto me gusta, ¿no? Y bueno, y por eso me titulé. Bueno, también por lo otro, ¿no? Bueno, primero por lo otro y luego por lo que dijo el maestro. Y en eso nosotros hemos tenido diferentes motivos para apasionarnos por algo. Yo cuando era niño me apasionó mucho algunos programas de televisión. Yo veía Cachirulo los domingos, ¿verdad? Teatro Fantástico, ¿no? Se llamaba. Veía Rin Tin Tin, ¿sí? Que era un perrito pastor alemán. Y me emocionaba tanto que cuando mi papá compró un perrito, ¿sí? Pastor alemán, y salíamos a la calle, los chiquillos en aquel tiempo volteaban a ver mi coche, una camionetita, y veían el perro y perseguían a la camioneta, porque decían, ahí va Rin Tin Tin, y yo sintiéndome pues, el dueño de Rin Tin Tin, ¿no? Sí, Lassie. O sea, algunos programas nos atrajeron y no nos los perdíamos, sentimos una pasión, ¿sí? Pasión por esos programas. Y bueno, algunos de ustedes a lo mejor se están riendo porque sus abuelos se los han contado, ¿verdad? Sí, porque pues yo creo que pocos de los que están aquí estuvieron en ese tiempo viendo ese tipo de programas. ¿Qué es pasión? ¿Qué quiero en esta tarde dar a entender por lo que es pasión? La pasión es más que una emoción. La pasión es un cúmulo, una suma de sentimientos que crean motivaciones y deseos hacia algo, hacia una persona, hacia una tarea, hacia un objeto o a poder lograr algo. Y eso que es pasión es algo que es una especie de energía interna que motiva a actuar y perseguir muchos intereses y deseos, involucrarse también en alguna causa, creando compromiso, entusiasmo, llenando la vida de aquel que tiene esa pasión. Entonces, me gustó esta definición porque te hace sentir que la pasión es algo muy grande, que si tú lo sientes, puedes tener pasión por algo y puedes lograr hacer muchas cosas cuando logras hacerlas con esa pasión que sientes y que has descubierto cómo transmitirla, comprometerse, entusiasmarte con ella y llegar a obtener esos propósitos que tú tienes. Y si a eso llevas esa pasión por hacer todo eso y lograr todo eso, seguramente lo vas a lograr y vas a tener buenos frutos de eso. Y hablando de ese tipo de pasión, quizás no estén de acuerdo en lo que voy a decir, pero nuestro Dios tuvo pasión por usted. Nuestro Dios tuvo pasión por toda la humanidad. Y en esa pasión que Dios tuvo, en donde deseó lo mejor para la humanidad, en donde reflejó su amor, su misericordia, su bondad, todos esos sentimientos juntos a través de esa pasión hacia la humanidad, hizo que Dios hiciera muchas cosas. Por esa pasión que Dios tuvo para la humanidad. Por eso la creación, a través de la creación Dios mostró la pasión que sentía por la humanidad, porque esa creación fue hecha de una manera perfecta, pensando Dios
en la humanidad, en el ser humano, ¿sí? En tener un pueblo, en tener muchos hijos que llenaran toda la tierra. Por eso le dicen a Adán y a Eva, procréense y pueblen la tierra, porque Dios quería una humanidad que fueran hijos suyos, obedientes a Él. Eso es lo que Dios quería, porque a través de la creación, de todo lo que involucra la naturaleza, el universo, todo lo que Dios había creado, lo había hecho porque tenía esa pasión por el ser humano. Pero también Dios mostró su pasión por Abraham, por los patriarcas, por toda la descendencia. Mostró su pasión por todos ellos porque su amor, su dedicación, su misericordia, su bondad, toda esa serie de sentimientos y todo lo que Dios deseaba hacer, a lo cual se involucró Dios profundamente, despertó esa pasión para seguir acompañando o para acompañar a Abraham, a Jacob, a todo el pueblo de Israel. Por esa misma pasión ahora hacia el pueblo de Israel, Dios no dejó a su pueblo de Israel viviendo en esclavitud, sino cuando escuchó el rumor de cómo su pueblo estaba clamando la libertad, de esa sojuzgación que tenía, Dios en su infinito amor, misericordia, bondad, poder, todo eso junto, que yo le llamo la pasión de Dios, hizo que pudiera libertad al pueblo de Dios de Israel. Esa pasión también hizo que Dios estuviera con su pueblo llevándolo a través del desierto, porque no quería que muriera en el desierto. Hizo que atravesara el Mar Rojo, lo acompañó en el desierto, a través de una nube en el día, a través de fuego en la noche, mostrándoles el camino que tenían que seguir, porque ustedes saben que en la noche, en el desierto, pues no se ve nada de nada, ¿no? Sí, está todo oscuro, ¿sí? Por eso el acompañamiento de una flama que acompañó a todo el pueblo de Israel a través del desierto. La conquista de Canaán, por el amor de Dios, por la misericordia y el poder de Dios, sacaron a todos los pueblos que habitaban Canaán, a pesar de todos los desafíos que tenía el pueblo, el pueblo de Israel, salieron victoriosos de todos sus enemigos, de acuerdo a las promesas de Dios. Pero también, hermanos, ¿sí? Por esa pasión de Dios por su pueblo, Israel les mandó profetas. No lo dejó a la intemperie. Le mandó profetas porque Dios les mandó a través de los profetas que se volvieran de sus malos caminos, que se volvieran a Dios, que fueran obedientes a Dios. Entonces mandó a todos los profetas. Y en una de esas profecías, a través de Isaías, les pone o les da una parábola al pueblo de Israel. Y le dice al pueblo de Israel, fíjate la pasión que tengo por ti. Y esa pasión me lleva a que este terreno, yo le quité todas las piedras que estorban, le quité toda la maleza, limpié todo el terreno, lo cerqué, puse allí una torre para cuidar lo que iba yo a sembrar allí. Y entonces yo sembré uvas para que me dieran muy buenas uvas, porque tenía pasión por su pueblo, amor, misericordia, bondad y el poder también para poderlo llevar a buen puerto y ser su pueblo escogido, como era la intención de Dios con el pueblo de Israel. Esa pasión refleja también el perdón de Dios. En esa pasión de Dios por su pueblo también está reflejada a través del perdón. Dice Ezequiel 18, verso 30 al 32. Por tanto, Ezequiel 18, 30, 32. Por tanto, convertíos y volved de todos vuestros pecados, para que no os sea la iniquidad por tropiezo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y espíritu nuevo. Porque quería un pueblo comprometido con Él. Quería un pueblo que entendiera y comprendiera cuál era la pasión de Dios que estaba desbordándola sobre Él, para de alguna manera el pueblo comprendiera esa pasión y en algún momento dado el pueblo de Israel de esa manera te devolviera esa pasión a Dios. Por eso el tema le titulé La pasión de Dios y por Dios. En Oseas, termino este texto que dice, porque no quiero la muerte del que muere. Porque mi amor por mi pueblo, mi pasión que siento por mi pueblo, no puedo permitir que muera mi pueblo.
En Oseas 11, 8 y 9 también le dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Esa energía que nos lleva a sentir pasión por algo, dice el Señor, esa energía que hay en mí, eso que hace que mi corazón se conmueva dentro de mí, inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira y no volveré a destruir a Efraín. Eso fue en Oseas 11, 8 y 9. Y esta frase que dice Éxodo 19, verso 5, tú eres, pueblo mío, Israel, mi especial tesoro. Y por eso Dios hizo todo lo que hizo por el pueblo de Israel, toda esa pasión desbordada de Dios por el pueblo de Israel, porque era su especial tesoro. ¿Y nosotros qué somos hoy? ¿Somos especiales para Dios? ¿Usted es especial para Dios? ¿Usted es un tesoro para Dios? ¿Es especial, su especial tesoro para Dios? Entonces Dios puede derramar en usted esa pasión que Dios tiene por su pueblo, que tuvo con el pueblo de Israel y que tiene también para nosotros. Esto es un ejemplo de cómo Dios ha estado presente y ha cuidado a su pueblo por largos tiempos. En resumen, su pasión se manifiesta en el cuidado, en la guía y amor incondicional a su pueblo. Pero también esa pasión de Dios se manifiesta para toda la humanidad a través de la vida, de la obra y de la muerte y resurrección de Cristo. Por esa pasión que tiene Dios por la humanidad, por toda la humanidad, no nada más por el pueblo de Israel, Dios aceptó cuando su hijo le dice, en el inicio del libro, algo así dice, está escrito de mí, mándame a mí a hacer tu voluntad. Y Dios entonces manda a su Hijo Jesucristo y nos dice en el Evangelio, porque de tal manera la pasión de Dios hacia el mundo, el amor de Dios tan grande, inconmensurable hacia el mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa pasión de Dios ahora se ha manifestado a través de Jesucristo para con nosotros. El sacrificio de Jesús es una de las mayores demostraciones de amor de Dios por la humanidad, donde nos ofrece su gracia infinita donde no la merecemos, donde nos ofrece quien muriera por nosotros, por nuestros pecados, donde nos ofrece también vida eterna. Porque dice Romanos que aún siendo nosotros pecadores, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Porque esa es la pasión derramada de Dios ahora para con nosotros, ¿sí? A través de la obra de Jesucristo. Porque esa pasión de Dios, formada por sentimientos, emociones, deseos y esa energía en pro de nosotros, hizo que Dios adquiriera un compromiso con nosotros. Pero no nada más Él, sino Cristo también adquirieron un compromiso para con nosotros. La pasión de Cristo se muestra, y quiero leer estos textos, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, dice el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y como el Espíritu de Dios está sobre mí, y entonces Él me ha ungido, me ha hecho partícipe de la pasión que Él tiene por la humanidad. Y entonces me ha ungido con su Espíritu para hacerme partícipe de lo que Él siente, de lo que Él ama, de lo que Él hace por toda la humanidad. Y me hace partícipe a mí, ¿sí? Me ha ungido entonces para dar buenas nuevas. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha invadido esa pasión Dios en mí para poder ver también a aquellos que están quebrantados, que están sumidos en desgracia, para poderles dar un ejemplo, para poderles dar una esperanza
de salud. Me ha enviado también a pregonar libertad a los cautivos, dar vista al que no ve, poner libertad a los oprimidos y predicarles el año agradable del Señor. Jesús, por ese amor, por esa misericordia, esa bondad y esa pasión que tuvo por la humanidad, sufrió las aflicciones que todos nosotros padecemos. ¿Cristo lloró? ¿Se angustió? ¿Cristo oraba? ¿Se preocupaba por los apóstoles? ¿Se preocupaba porque se predicara la palabra? ¿Se preocupaba por los que no habían comido? ¿Se preocupaba por aquellos que necesitaban sanación? Se preocupaba por todos ellos. Esa pasión por todos aquellos fue lo que mostró nuestro Señor Jesús para con nosotros. Y algunas maneras, esas son algunas maneras de poder comprender esta primera parte, la pasión de Dios para toda la humanidad y a través de Jesucristo. Pero, ¿cómo demostramos nosotros ahora una pasión hacia Dios? Porque ya vemos que Dios se ha volcado en amor, en misericordia, en bondad, en todo lo que Él es en favor de la humanidad, en favor de usted. Hasta su Hijo Jesucristo. También Él mismo dio su vida en favor de nosotros, mostrando su pasión y su amor por la humanidad. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo demuestro mi pasión por Dios? Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. David, dice David en el Salmo 95, 6, 7, venid, adoremos, postrémonos. ¿Y qué dice de David la palabra? Que fue un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Fue un hombre apasionado de Dios. Pues ahí están todos los salmos, bueno, no todos, pero la mayoría de los salmos que expresan esa pasión que tenía por Dios. David, en esa adoración, a través de lo que él escribe, a través de su vida, muestra esa pasión por Dios. Y recuerdo a mi hermano Saltiel, hablando de adorar, postrarse y del servicio. La pasión con el que él hacía las cosas, hermanos, ¿sí? Era ejemplar. Yo recuerdo que cuando tuvimos un culto de adultos mayores aquí, él participó con los sugieres. Y entonces me decía, hermano, yo me voy a salir y les voy a organizar a los que vienen en coches sin camionetas dónde se van a estacionar. Y ya me lo imaginaba yo con su franelita, ¿verdad? Ahí viene bien estacionando los coches y diciéndoles a las personas dónde se iban a estacionar. Cuando nos ayudó en el congreso que tuvimos de adultos mayores, muy volcado a servir a los demás, muy puesto a servir a los demás. Y en eso de servir a los demás mostró su pasión. Nosotros en la mañana escuchábamos por mi hermano David, que nos habla de servicio. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo mostramos nuestra pasión a Dios a través del servicio? Moisés mostró su pasión también cuando liberó al pueblo de Israel. Cuando fue delante de Faraón y hizo todos los milagros, porque el Señor le dijo, haz esto. Y lo hizo, porque amaba a Dios y amaba a todo su pueblo. Y mostró esa pasión y ese compromiso, porque la pasión conlleva el compromiso. Cuando hay pasión por algo hay compromiso. Si yo tengo la pasión por un deporte, pues yo tengo un compromiso por entrenar, un compromiso por aquel que juega unos Juegos Olímpicos y recorre una carrera, tiene el compromiso, ¿sí?, de prepararse a través del entrenamiento porque tiene pasión por lo que está haciendo. Elías, lo veíamos en la mañana, esa pasión, ese fervor hacia Dios, ese celo hacia Dios, lo llevó, pues ahora sí que a retar a todos aquellos adoradores de Baal por ese celo, por esa pasión que tenía por Dios. Y no digamos de Pablo, la pasión de Pablo por Dios, esa pasión que Pablo sentía por Dios y que se le despertó cuando tuvo aquel encuentro con Jesús. Y tal vez nosotros no tenemos esa pasión porque no hemos tenido nuestro encuentro con Jesús, no lo sé.
Pero el apóstol Pablo, a partir del momento que tuvo su encuentro con Jesús, a partir de ahí se despertó una pasión. Pero Pablo era apasionado. Antes de conocer a Jesús, ¿qué tal la pasión de Pablo? Ah, no. Persigo a aquellos que están hablando de este Jesucristo y me los llevo de los pelos, ¿verdad? Me los llevo a encarcelar. Hacía las cosas con mucha pasión, incorrectamente, pero mostraba todo su carácter, toda su pasión. Y cuando tiene el encuentro con Cristo, pues ahora volca su pasión que tenía conforme a su carácter hacia llevar a personas a Cristo y poner iglesias en varias partes de Asia. En resumen, la pasión puede ser vista también como un fuego ardiente que les impulsa o que nos impulsa a actuar. Y si ustedes tienen un fuego ardiente, no los va a dejar estar tranquilos. Ese fuego ardiente, cuando se les dice, hermano, ¿me ayudas por favor a barrer? Ese fuego ardiente va a decir, agarrar la escoba. Uf, no. Mejor me pongo no sé, a limpiar los trastecitos, ¿no? Ahí sentadito, ¿no? ¿Sí? En lugar de barrer. Pero ese fuego ardiente que uno tiene, ¿quién quiere ir a dejar alimento allí al reclusorio? Hijo, me tengo que levantar muy temprano. O yo mejor la siguiente vez, ¿no? Y esa pasión, que es ese fuego interno, ¿dónde quedó? Por eso la pasión puede ser vista también como un fuego ardiente que te impulsa a actuar. Y es importante que nosotros sintamos eso para las cosas de Dios. ¿Cómo está nuestra pasión por las cosas de Dios? Dice Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá, ¿qué? ¿Realmente nos deleitamos en la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Todos se deleitan en la presencia de Dios? Y como decía mi hermano en la mañana, en el ejemplo que nos puso, ¿y por qué no llegan todos a las 10? ¿Dónde está esa pasión? Ese fuego ardiente que me hace, me paro temprano, que saco a mis perritos, ¿verdad? Pues a las 6 de la mañana, pobrecitos, hace mucho frío, ¿verdad? Pero bueno. Pero si no siento esa pasión por las cosas de Dios, no lo voy a hacer. Si no siento esa pasión por las cosas de Dios, cuando me invitan a hacer algo, lo hago pues ahí nada más por cumplir, ¿no? Pero no lo hago con todo el deseo de hacerlo bien. Emocionarme por hacer las cosas. Emocionarme por hacer una visita. Emocionarme por hablarle a alguien. Emocionarme por hacer algo en favor del pueblo de Dios. Amarás al Señor tu Dios. La pasión por Dios que despierta el amor. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo. En verdad así lo hacemos, con esa pasión, con ese fuego interno que me mueve. Decía mi hermano, por ejemplo, también en la mañana, ¿cuánto tiempo leemos la Biblia? Y acúsome. Yo, ¿cuánto tiempo, Javier, lees la Biblia? Entonces no hay esa pasión interna, no hay ese compromiso que nos lleva a hacer las cosas y a lograr cosas. No hay esa pasión que sentí cuando me dijo el maestro, esta carrera de contaduría pública te va a llevar a salvarle la vida a mucha gente, cuando yo puedo salvarle la vida a mucha gente a través del Evangelio. Es una manera de sentir la pasión de Dios por aquellos que también necesitan salvación. Dice Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio.
Y a veces no nos queremos sacrificar, hermanos, en verdad. Y lo digo por mí. No me quiero sacrificar, no me quiero levantar temprano. Si me pusieran 2 predicaciones 2 días seguidos, lo primero que diría yo, ay hermano, ¿por qué me puso 2 predicaciones seguidas? Si sabe que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Gloria a Dios, qué bueno que me puso 2 predicaciones seguidas, ¿no? ¿Sí? Y que entonces en mí se mueva esa motivación, ese deseo, ese compromiso de hacer las cosas y hacerlas bien. Porque si me pone 2 predicaciones seguidas, probablemente la primera la voy a hacer bien, porque me dio una semana para prepararla, ¿verdad? Y la segunda, pues ahí se va, ¿no? Debemos dejar que el Espíritu de Dios nos mueva para poder sentir esa pasión por Dios. Dice el Salmo 63, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea como si estuviera en una tierra seca en el desierto. ¿De veras así es su pasión por Dios? Así como si estuviera en el desierto y sintiera ese deseo, como es el deseo del agua y del alimento, ese deseo de estudiar la Biblia, de orar, ese deseo de dar gloria a Dios. A mí me faltaba algo desde hace mucho tiempo. Y yo le dije a mi esposa el jueves, vamos a hacer los cultos que dejamos de hacer. Y vamos a abrir las ventanas para que estén escuchando los vecinos que nosotros le cantamos a Dios. Pero tenía yo que tener eso que me mueve a hacer las cosas para Dios, esa pasión para hacer las cosas para Dios. Dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiero terminar con esta reflexión. En este texto, que también en la predicación de mi hermano David, escuchábamos en la mañana. Apocalipsis capítulo 2. Verso 2, la primera parte. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco que tú tienes pasión por mis cosas. Trabajo, arduo, paciencia para conseguir aquello que te has hecho, te has acordado con Dios o comprometido con Dios a hacer. Necesitas paciencia, necesitas tiempo. Yo conozco ese trabajo, te ha costado, lo has hecho, y paciencia. Verso número 3. Y también has sufrido por tener esa pasión por Dios. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente porque te ha movido esa pasión por Dios. Por amor de mi nombre, hasta casi el desmayo, pero no has desmayado. Y dice finalmente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí de repente, hermanos, el tiempo me llevó hacia atrás. ¿Y dónde quedó aquel Javier que cuando conoció el Evangelio, cuando escuchó el Evangelio en la iglesia de Boturini, escuchó la verdad de parte de Dios inspirando a los predicadores, y que entonces al regresar a mi casa, vi los discos que tenía, los cassettes que tenía y a la basura. Otros discos que tenía se los regalé a mi hermano. Discos de esos que ya no hay long play y de esos que ahora son de colección, ¿verdad? Y luego digo, cuando los veo de colección digo, ay Javier, no los hubieras tirado, los hubieras guardado mejor. Pero los tiré porque era mi primer amor.
Y cuando llegaba a la casa, por ser mi primer amor, llegaba a la casa y le decía a mi padre: papá, hoy escuché al hermano Arturo González predicar de esto y de esto y de esto. Yo creo que me veía con tanta pasión que se lo contaba, ¿sí? Y al siguiente sábado también, cuando llegaba a la casa después del culto de la tarde, porque pues ahora sí como que el hermano Arturo González predicaba todas las tardes, llegaba a la casa: ay papá, escuché al hermano Arturo González y ahora predicó de esto, esto, esto. ¿Y saben qué dijo? Vete con tu papá Arturo González. No me enojó, no me dolió, porque era más fuerte lo que yo sentía, porque estaba yo acariciando, ¿qué? Mi primer amor. Tienes que dejar a tus amigos de ahí de el callejón de Cadena, que está a una cuadra de Boturini. De ahí soy yo. Bueno, de ahí era la Palomilla, no vivía yo ahí. Tienes que dejar todo. Amigos, vicios, todo, hermanos. Por esa pasión, por ese primer amor. Y la pregunta es para nosotros: ¿qué estás dejando tú? ¿Qué estás sacrificando tú por ese primer amor? Recuerda, porque esas son las palabras que están dirigidas a esta iglesia. Recuerda, recuerda cómo eras. ¿Recuerdas cuando la iglesia, cuando Jesús, cuando la Biblia, cuando la fraternidad, cuando la comunidad, cuando tú vivías eso, lo vivías como tu primer amor? ¿Y ahora? Cuando tenemos que hacer comunidad. Les cuento, hermanos, que fíjense que nosotros hemos dejado ya la actividad distrital de adultos mayores. Ya la hemos dejado. Y tuvimos una última actividad. Obviamente, pues no fue aquí, ¿verdad? Fue lejos de aquí. Por ahí tengo un pendiente, ¿verdad? Acuérdame, por favor, hija. Tuvimos esa actividad, que fue una actividad social. Invitamos pues, a todas las iglesias de la Edad Dorada, tuvimos reuniones con algunas sociedades de la Edad Dorada. ¿Y saben qué, hermanos? Creo que fue la menor participación que tuvimos en todos nuestros cultos, en todas nuestras actividades de la Edad Dorada. Y escuché yo muchos comentarios: es que está muy lejos, es que cómo le hago para ir, es que quién me lleva, es que no puedo. Ya no es su primer amor. Dejó de ser su primer amor la iglesia. A esta etapa de nuestra vida dejó de ser nuestro primer amor. Cuando debería ser nuestro primer amor en esta etapa de nuestra vida, ¿no, hermanos? ¿Sí? No porque hemos llegado a esta etapa de nuestra vida, ya se nos acabaron las fuerzas, ya se nos acabaron el deseo de todo, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada, ya llegó mi tiempo de descansar, que trabajen los jóvenes, aquí están los jóvenes, ahora les toca a ellos. No, me toca a mí. Y si no tengo el Espíritu de Dios, como dice la palabra de Dios, pídaselo a Dios. ¿Qué le darás de su Espíritu, que es el que puede crear en usted esa pasión por Dios, esa pasión por servirle a Dios? No es servir por servir. Servir por servir lo puede hacer quien sea. Yo puedo decirle, en muchas ocasiones trajimos a una personita que nos hacía limpieza en la casa, la traíamos para que hiciera aquí también la limpieza, ¿sí? Y le pagamos para hacer la limpieza. Y lo hacía porque le pagábamos, pero no era porque por pasión. No era porque considerara que aquí estaba su primer amor. Y muchos de nosotros, cuando tenemos este evento, recordamos nuestro primer amor. Y revivimos aquellos momentos. ¿Usted recuerda la primera vez que participó de la Cena del Señor? ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? ¿Cómo lo vivió? ¿Lo recuerda? Cuando hoy participa de la Cena del Señor,
¿Lo participa de la misma manera? ¿Igualito? Y yo creo que no. Con todo el respeto que me merecen. Porque aquel fue su primer amor. ¿Y cuál es el reto que tenemos? De hacerlo siempre todo como si fuera nuestro primer amor, como si fuera una pasión, hacer todo para Dios, servir a Dios y a la comunidad, servir como si sirviéramos a Dios, como si sirviéramos a Dios con pasión, no con pasión de compadecer, con pasión y entrega total y plena de todo nuestro ser. Y estoy seguro que esta iglesia sería diferente si así todos lo hiciéramos y no solamente algunos lo hicieran así, en cualquier aspecto, en cualquier área. Y que si usted ve que un área no funciona, que un área no está trabajando, usted diga, yo quiero servir porque quiero vivir mi primer amor. Ahora dentro de esto, ahora dentro de esta actividad, quiero vivir esa plenitud en Dios. ¿Quiere usted ser pleno en Dios? Dios le da oportunidad nuevamente de vivir esa plenitud en Dios y que mueva sus corazones a tener, sentir esa pasión por Dios, ¿sí? Porque Él la ha tenido para con usted y con toda la humanidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.